como decía, pues muchísimas gracias, Begoña, y muchísimas gracias a todos porque venir aquí a compartir la tarde un viernes tiene también su mérito con el pedazo de día que hace, así que muchas gracias. Bueno, pues efectivamente sí, soy deportista paralímpica de la modalidad de judo, deportistas con discapacidad visual, que es el único judo adaptado que es paralímpico, y he estado en 4 juegos, en Atenas, Pekín, Londres y Tokio, y he conseguido 3 medallas y un diploma. Ahora mismo sigo entrenando con la ilusión de clasificarme para los Juegos de París, aunque la verdad es que sí que sé que va a ser complicado precisamente por la edad. Tengo un papel además que dice que se ha estimado objetivamente que no tengo posibilidades de sacar una medalla. Y bueno, pues a mí eso la verdad que me da fuerza después de superar el pequeño disgustillo para afrontar la temporada dándolo todo para conseguir llegar a esos Juegos y seguir siendo un poco referente del deporte mujer y discapacidad, que hace un deporte minoritario con poca participación femenina en general, no solamente aquí, no solo en Madrid, no solo en España, sino en todas partes, porque bueno, pues es un deporte de combate que a mí me ha salvado la vida. Y bueno, para entender todos los beneficios que tiene para una persona con discapacidad hacer deporte después de los 40, hay que entender los beneficios que tiene para una persona con discapacidad hacer deporte con menos de 40 años. Porque, bueno, yo creo que la mayor parte, bueno, un porcentaje bastante alto de deportistas paralímpicos llegan al deporte en un principio como forma de rehabilitación de su discapacidad adquirida o de rehabilitación de su discapacidad congénita, y hay otros pues que llegamos de rebote y nos topamos de repente con unos beneficios con los que ya no contábamos que íbamos a tener ni sabíamos que existían, y que nos cambian la vida, como ha sido mi caso. Bueno, yo voy a pasar, la verdad que no veo ninguna de las pantallas, así que me decís si pasa o no pasa. Sí, ya pasa. Esto es una foto que pongo siempre porque muchas veces se me olvida decir mi currículum, a veces no digo ni mi nombre. Esta vez lo he dicho todo, así que ya la dejo, pero es para constatar que yo estuve allí. y sin más, porque bueno, yo creo que los juegos han sido unas experiencias absolutamente increíbles y maravillosas, pero los juegos son un día, son un proceso y la competición es un día, pero lo que cuenta es todo el trabajo que hay detrás de 4 años, más 4 años, más 4 años, luchando cada día por ese sueño de llegar allí. Y bueno, pues en mi caso, pues como os decía, llegué al deporte casi de rebote y llegué ya muy mayor. Entonces, mi experiencia deportiva y los beneficios los tengo adquiridos de una forma súper consciente, porque al haber empezado de adulta he notado como ese proceso de cambio, ¿no? Por lo visto, resulta que cuando los niños se desarrollan y crecen y empiezan a moverse y hacen ejercicio y hacen distintos deportes y trabajan en educación física la coordinación o la coordinación oculomanual, que por lo visto existe. En fin, que hay unos periodos que antes se llamaban periodos críticos y que ahora se llaman periodos sensibles, que hace que el cuerpo, el cerebro, esté en ese momento más preparado para adquirir ese conocimiento y se desarrollen unas actitudes y un trabajo, digamos, de aprendizaje que luego pues, va a servir para toda la vida, ¿no? Yo estos periodos me los salté. Vale, por lo visto, por eso le cambiaron el nombre de crítico a sensible, para que entendamos que hay un periodo en el que es más fácil aprender ciertas cosas, pero que después también se puede, porque si no te desanimas. Entonces, yo estudié en un centro en el que no había ningún tipo de adaptación, no había absolutamente ningún tipo de ayuda para personas con discapacidad, porque al tener discapacidad visual parcial y encontrarme en una especie de limbo entre ser alguien que ve y alguien que no ve, y hace 45 años de esto también, entré en el cole con 2, pues hace 43 años, no se hablaba de inclusión, no se hablaba de socialización de personas con discapacidad, no se tenían en cuenta estas cosas tanto como ahora. En algunos sitios puede que sí, pero bueno, como toda la discapacidad siempre va a depender del entorno en el que estamos, pues en el entorno en el que yo estaba tuve mala pata y no había atención a la diversidad en ninguna clase. Con lo cual, pues en una situación complicada, que yo no recuerdo como complicada porque yo, que tengo un carácter muy alegre y vivía en mi mundo de la piruleta, en realidad todo eso me importaba un pito. Si no podía leer me daba igual, y si no podía correr detrás de mis compañeros, pues jugaba conmigo misma y con la arena del suelo y se acabó. Pero bueno,
independientemente de esto, una clase de educación física para mí, con la fotofobia que tengo, que es por eso por lo que me quedo aquí con las gafas, o con una pelota que tiene la costumbre de moverse rápido y ir rodando, y a veces vuela, pues era más bien una situación un poco complicada. A mí no me gustaba la clase de educación física, la odiaba cuando tocaba deporte. En los primeros años en primaria recuerdo que hubiera algunas clases en las que se hacían ejercicios de lanzar cosas, pero en general era o correr o fútbol o vóley, o sea, no había muchas opciones ahí. Y bueno, la verdad que a mí no me fue bien eso, yo crecí pensando que era una persona que no servía para hacer deporte. Y bueno, igual que pensaba que no servía para hacer deporte, pensaba que no servía para hacer prácticamente nada, porque en ese entorno en el que no había nada accesible y nada adaptado, pues para mí todo era un triunfo y todo era un trabajo que me requería una cantidad de esfuerzo excesiva, pero no por la discapacidad en sí, sino por la falta de adaptación. Cuando entré en la 11, ya con 17 años tendría, pues fue la primera vez que entré en contacto con algo de accesibilidad que desde un punto de vista académico me sacó adelante, me hizo más eficaz estudiando, lo que me ayudó mucho pues, a la hora de afrontar la selectividad y el COU, que tenía su telita, porque ya había conseguido llegar hasta allí prácticamente arrastrando los ojos por los papeles encima de una mesa hasta el listado. Con lo cual pues tenía el cuello fastidiado, no sé cuántos de qué, y encima de deporte ni hablamos, porque eso era, vamos, yo pensaba en hacer educación física, era esto. Protegerse. Y bueno, pues cuando estaba en segundo de carrera, que estudié en la fisioterapia, en la escuela de fisioterapia de la 11, pues resulta que ahí había gente que había tenido experiencias distintas y hacían deportes adaptados. En concreto, tenía un compañero judoka que encima era buenísimo y que no veía nada de nada. Y a mí la verdad que me sirvió de inspiración porque, bueno, aparte de que el tema de jugar a las peleas a mí me encantaba ya de entrada porque pues, me iba el tema, ¿no? Probé un día ir a una clase de judo con él y me puse a mí. Pero yo no tenía ni coordinación ni nada. Superé la vergüenza horrorosa que me daba que se notase que no había hecho nada de educación física porque os aseguro que se notaba. Pero una vez superada esa primera vergüenza horrorosa de exponerme, ¿no? De lo mal que me movía, pues empecé a notar progreso, porque el profe de judo que yo tenía era seleccionador nacional de ciegos y no sé cuánta formación tenía para hacer esto específica o se la había inventado él, pero la cuestión es que lo hacía tan fácil que a mí me encantó. Y era la primera vez en mi vida que hacía algo en inclusión, realmente, con personas que no tenían discapacidad y yo con mi discapacidad y el otro compañero que estaba que era entonces el IME de Chamartín y era una más. Era una más y ya está, haciendo algo y aprendiendo algo. Y bueno, pues el judo la verdad es que tiene además asociados un montón de valores que no quiero meterme contra todos los demás que sois otros deportes. No es que, pero sí. Bueno, que sí. Gracias. Ya estoy a gusto porque ya me has dado la razón. Pero bueno, pues yo ahí aprendí que no era como yo pensaba la vida, que a todo el mundo le salía todo a la primera menos a mí, que a todo el mundo hacía todo bien menos yo, sino que las cosas tienen un proceso. El judo de hecho significa camino de la suavidad, que yo si me lo llevo a mi terreno lo llamo camino de la adaptación, ¿no? Porque al final tienes que ir cambiando de postura si no quieres acabar tumbado panza arriba en el suelo. Y bueno, pues al no tener golpes, es un deporte no que no hay golpes, pues es ideal para que tenga muy poquita adaptación, casi nada de adaptación a la hora de practicarlo una persona que no ve. De hecho, cuando tienes ciertos conocimientos de base ya, las adaptaciones, aparte de cambiar el principio de un combate en competición, son para los árbitros, son ellos los que se tienen que saber el reglamento. De hecho, nosotros cuando competimos, lo primero que haces es tantear si el árbitro se sabe el reglamento, porque puede que no, y entonces también eso pues, hay que saberlo, ¿no? Y bueno, pues a mí el haber topado con la práctica deportiva ya de adulta y haber sido capaz de entender pues que simplemente no había tenido la oportunidad de topar con algo que fuera asequible a mis capacidades diferentes, como se dice ahora, en mi caso, pues, el ser capaz de hacer algo bien hecho, en condiciones,
algo que lo hago igual que los demás. Yo no sé ponerme en una escala del 1 al 10 entre un judoka olímpico y el que acaba de empezar, porque realmente no sé cómo se ve desde fuera. Nelly, ¿tú qué opinas? ¿En qué punto me pones? No me des un 10 que es mentira, ¿eh? Muy bien. Vale. Bueno, el caso es que ese me dio la oportunidad de acceder a otro montón de cosas distintas que no tienen exactamente que ver con deporte. De hecho, pues el atreverme a irme a vivir al extranjero o a trabajar fuera, el ver la capacidad de adaptar cualquier cosa que yo quisiera hacer, fue algo que me regaló el deporte. Aparte, pues descubrir que ni era torpe, ni mucho menos era vaga, que era algo que yo llevaba escuchando toda mi vida, sino que tenía una gran capacidad de sacrificio, una gran capacidad de trabajo, gran capacidad pues para conseguir lo que quisiera, ¿no? Y bueno, pues he tenido la suerte de poder participar en 3 juegos y la verdad es que siempre me he retirado después de todos los juegos. En los últimos ya lo tenía súper claro, que no pensaba volver ni muerta a volver a ponerme a competir a ese nivel. Pero fíjate, ya justo al día siguiente que ya nos volvíamos para casa en Tokio, pues me encontré con una deportista que tiene también más de 40 como yo, brasileña, que me decía, ¿por qué lo vas a dejar? ¿Por la edad? Yo también tengo tu misma edad y también tengo hijos, ¿y por qué? Si la edad en paralímpicos es más alta, ¿por qué no sigues? Y la verdad que no sé, tienes razón, si yo disfruto tanto de esto, ¿por qué lo voy a dejar? Porque parece que no sé si me estoy inventando algo, pero quizás es porque yo hago un deporte de combate y parece que en un deporte de combate te lesionas más que en otros. No lo sé, no sé si es por esto, porque es una conjetura. Pero la realidad es que yo percibo cierta sensación de presión con que lo deje. ¿Por qué no lo dejas ya? Es la frase que oigo mucho en mi entorno. ¿Por qué no lo dejas ya? Que te vas a matar. ¿Por qué no lo dejas ya? Entonces, claro, yo, pues, efectivamente, yo me lesiono más que cuando tenía 20 años, pero es que cuando tenía 20 años no hacía deporte. Entonces no me podía lesionar, a no ser que me estribuciera por ahí. Ahora tenéis que ver con qué gracia me caigo en la calle cuando he visto algo. Una absoluta elegancia, con un glamour. Soy judoka. Judoka sabemos caer glamurosamente al suelo. Y bueno, pues la verdad es que me ha brindado tantas oportunidades que pienso que es algo que es un plus para una persona con discapacidad. El problema es que las personas con discapacidad tienen más limitado el acceso al deporte. Y si eres mujer, ya es la leche. Porque es difícil. El acceso al deporte cuando tienes discapacidad es difícil y complicado. Muchas federaciones no están preparadas. Muchos profes no están preparados. En los coles no están preparados. En muchos sitios no saben qué hacer con nosotros. Y muchos sitios puede que lo sepan, pero no están adaptados para que entre una silla de ruedas por una puerta, o para que haya una plaza de aparcamiento, o para que no haya un vestuario en el que, aunque pone que está adaptado, realmente no es accesible. Y eso acaba cansando y minando a las personas, ¿no? Bueno, como decía, pues a mí el judo esto me ha dado unas oportunidades y me ha dado un acceso para tener la fuerza de pelear por las cosas. Yo creo que eso es lo que me motiva también pues para seguir ahora, porque realmente no somos tantas judokas con discapacidad visual y yo creo que tiene que haber referentes pues para que se animen las que vienen por detrás. Y esto también me ha servido a mí, me ha dado fuerzas para volver a hacer cosas que había abandonado, como esquiar o escalar, que en aquella época en las que lo intenté por primera vez, pues no supimos en mi entorno adaptarlo a mis necesidades, porque tampoco sabíamos ponerle nombre a lo que a mí me pasaba exactamente. Era torpeza y falta de habilidad, no sabíamos que yo o mi hermana, que es tal como yo, pues veíamos realmente tan poquito, ¿no? Como para meternos en el saco de una persona que es legalmente ciega, ¿no? Y bueno, pues haber sido capaz de retomar esas cosas y de buscar la manera de adaptarlas, pues no ha sido solo en el tema deportivo, también en el laboral, en el académico, profesional y de todas las maneras, y en el social incluso, ¿no? Y bueno, yo he puesto aquí una de las listas que me gusta de beneficios que creo que tienen las mujeres deportistas de más de 40 o 45, como es mi caso. Y bueno, pues yo lo resumo en que tengo una sensación de vitalidad. No todo el mundo se puede espaturrar en el suelo con 45 tan estupendamente. Hay gente que requeriría un aprendizaje y una instrucción, pero bueno, la sensación de vitalidad que te da el hacer deporte no se tiene de otra manera. Yo creo que es importante buscar un deporte que nos motive desde un punto de vista de que sea divertido. Yo creo que la gente se aburre porque no se está divirtiendo, porque a lo mejor lo que está intentando
no le va. Y yo pienso en un deporte como el mío, que la gente a priori con una edad ya no se apuntaría a hacerlo. Antes estaba hablando contigo, ¿no? Con María. Sobre el deporte que se puede reiniciar cuando lo has dejado. ¿Cuánta gente ha hecho aquí judo en el cole? De pequeños. Seguro que hay más de uno que hizo judo en el cole. Uno. ¿Solo uno? Dos. Ya me extraña. Dos. Uno y uno. Bueno, pues ahora hay muchos sitios donde se pone retoma tu judo y hay pues, personas que vienen pues, con 50 años y su cinturón naranja y se vuelven a poner el traje de judo pues, para reiniciar la actividad. En el caso de la mujer quizás, pues no sé si es que es más complicado o más difícil, pero fomentar la práctica del deporte es difícil. En las mujeres no sé exactamente cuál es la dificultad exacta, pero mirando los datos, si somos más, porque hay menos, ¿no? Y en el caso de la discapacidad pasa exactamente lo mismo. El nivel de gente, la cantidad de personas con discapacidad aumenta exponencialmente después de los 40 en el caso de las mujeres. Somos más mujeres con discapacidad, pero no hacemos deporte. De hecho, en lo que sería una edad entre 18 y 65 años, solo hay un 1% de mujeres con discapacidad con una licencia federativa. Yo traigo aquí unos datos porque a mí me encantan los datos. Luego creo que las estadísticas son la leche, pero mirad, esta es la participación que he puesto ahí, la participación que hay en los Juegos Paralímpicos. Podría sorprender el último número que parece como que aumenta la participación, pero es trampa, porque ahí hay incluido un equipo de baloncesto que no se había clasificado antes, y eso son 12 chicas. Si lo piensas, al final pues somos las mismas que estábamos prácticamente, y de esas mismas que estábamos, por lo menos me consta que 4 tenemos más de 40 seguidos. No tengo los datos exactos porque de la gente que yo conozco sé que tenemos más de 40 unas cuantas, ¿no? El deporte paralímpico es más fácil, resistir más tiempo, pues porque hay menos canteras, son deportes en los que hay menos gente, hay menos competencias, eso también pues ayuda a que lleguemos, pero realmente si veis la participación ha disminuido. ¿Qué pasa con las chicas deportistas que no llegan al alto rendimiento? A mí me parece pues que es algo a reflexionar. Y bueno, la verdad que como no tenía acceso a muchos datos, porque los del libro blanco de deporte para personas con discapacidad, aunque os he puesto algunos, pues están un poquito atrasados, pero estos son los de mi federación. Y si veis los datos de los judokas, pues son un poquito así chuchurringuis, pero en general, si veis este año, estas son las licencias de este año, hay unas 1.600 y pico, no sé cuánto es, que además yo aquí no puedo leer, no sé de memoria, pero me corregís por puestos, si lo veis, ¿no? Pues hay unas 1.600 licencias, 400 son de mujeres, o sea, y esos en otros datos se puede ver que un 25% en las federaciones y en los Juegos Olímpicos suele haber más un porcentaje tipo 60-40, en Paralímpicos es un 25% de mujeres, de participación femenina. Se ve también a la hora de las licencias federativas y se dice en toda España tenemos en la Federación de Ciegos licencias 120 mujeres por encima de 40. Y hablamos de 36.000 mujeres afiliadas a la OMS. Son pocas, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer de 40 años con discapacidad visual? Ya no vamos a meternos con las otras discapacidades, que todavía es más difícil, porque si llevas una silla de ruedas, el acceso a unas instalaciones. Yo me veo en la situación de ser una mujer de 50 años en silla de ruedas, con una discapacidad, vamos a poner, adquirida, que igual lo que voy a decir políticamente correcto no es, pero que ha cambiado de estatus social. ¿Eso es así? Y que dice, ¿a dónde coño voy a hacer deporte yo? ¿Hacer la gimnasia de mantenimiento del polideportivo? ¿Hay algo? ¿Hay alguna actividad en un polideportivo municipal que vaya a poder hacer yo? Solo ponerse en marcha cuando estás viviendo una situación de este tipo pues, es complicado, ¿no? Y yo creo que también desde aquí las instituciones pues habrá que seguir peleando. Yo no creo solo que se haga poco desde las partes institucionales, ¿no? Creo que también el perfil de una persona con discapacidad es complejo y el perfil de una mujer con discapacidad mayor de 45, normalmente si estás en esta situación de ser una mujer de 45 años con discapacidad, el deporte es un problema, pero es que el trabajo, el aspecto laboral es otro, el social es la leche también. Es decir, todo suma, ¿no? Y de hecho de que no haya acceso al deporte empeora la situación social y bueno, en fin, pues así vamos un poquito con todo. Datos de licencias, creo que estas son las licencias
de mujeres, ya no he podido mirar en los rangos de edad porque no los he encontrado, pero en las licencias en las que están los deportes integrados, que tengan constancia de las licencias que tienen, pues 17 mujeres en toda España. En la Comunidad de Madrid, pues bueno, ahí se ven un poquito los datos entre hombres y mujeres, que se refleja pues ese 25% con respecto a los hombres, pero en fin, yo creo que es una pena que todas las mujeres no tengan acceso a todas las cosas que el deporte te regala y que son tan importantes, y que a veces cuando tienes acceso libre al mundo y puedes elegir si haces deporte o si no lo haces, quizás no le das tanto valor a esa oportunidad que te da la vida, porque la tienes ahí para cogerla cuando quieras. Pero cuando no la tienes, pues yo creo que la situación cambia sustancialmente. Yo, pues antes he dicho, o si no lo he dicho, lo digo ahora, que me siento una persona con una suerte increíble de haberme topado con el judo, que me ha salvado la vida. Me ha hecho aprender porque soy una persona súper competitiva, no me gusta perderme a las chapas, me apunto a un bombardeo. Ahora compito en catas porque me iba a retirar de los del CI, pero al final pues nada, competimos en todo, no pasa nada. He tenido la oportunidad de aprender cosas sobre mí misma que hay otra gente que no va a tener esa oportunidad, ¿no? Y es una pena no tener este acceso y no poder vivir estas experiencias que te pueden pues, cambiar la vida. Y es cierto que todavía después de los 40, cuando tienes discapacidad, es muy probable que además tengas enfermedades previas, problemas de salud que van más allá de lo que pueda generar una menopausia, que estamos hablando de una persona con una movilidad reducida, todo es más difícil. Pues ya no vamos a hablar solo de las escalas, pero podemos tener complicaciones de muchísimos tipos, circulatorias porque estás más tiempo quieto o quieta, en fin, que todo se complica y el acceso es más complicado. ¿Esto qué hace? Pues bajar la calidad de vida a lo bestia, e incluso pues supongo que la esperanza de vida pues seguramente también, ¿no? Y así, con este mensaje tan positivo y desmoronador. Pero en fin, bueno, que lo importante es que nos podamos reunir y hablar de estas cosas para ponerle remedio, que haya acceso para estas cosas, que nadie se quede fuera, que es lo más importante, lo más bonito. Y bueno, yo sigo diciendo que mi deporte hay espacio para las personas con discapacidad visual, súper fácil, y que seguramente en otras también hay que inventarse el camino, porque seguro que se puede jugar con un balón de playa, ¿no? Sí. Y le pones un cascabel dentro y chimpún. El caso es buscar la manera de conseguir hacer las cosas, porque lo que cuenta es la actitud que todos tenemos a la hora de integrar a la mujer en el deporte, y si tiene discapacidad, pues hay que poner todavía un poquito más. Un chimpún.